Rodando audio. Y arriba en 3, 2. Hoy nos sentimos súper felices porque lo prometido es deuda, dice por ahí un refrán. Y nosotros le prometimos una invitada para un conversatorio muy específico y tenemos el privilegio, el placer de recibir en nuestro estudio, en nuestra cabina, a nuestra querida Neolfis de León, quien es terapeuta, ¿verdad? Familiar, sexual y de pareja. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, bienvenida. Muchísimas gracias, yo estoy excelente. Ahora mejor que estoy con esta compañía. Están hermosas las Gracias. Nosotras nos sentimos muchísimo más contentas, o sea, es más que un placer, un privilegio, ya que todas les damos seguimiento en las redes sociales, así como muchas personas de las que van a poder ver este video. Nosotras traímos un tema específico, que tenemos muchas quizás lagunas y eso, preguntas, y sé que muchas personas también van a dar, ¿verdad?, con lo que nosotros vamos a preguntar. Y es acerca de las tentaciones sexuales en el noviazgo cristiano. Está ahí la cosa. Nosotros queremos saber las cosas que se permiten y que no se debe permitir en un noviazgo para entonces no caer en la tentación del pecado sexual. Porque tenemos muchas dudas como de que las parejas se deben de besar o pueden estar mucho tiempo solos o pueden tener mucho contacto físico. Si eso realmente nos va a llevar a tener un pecado sexual o si simplemente son quizás tabúes y que si tenemos que ser un control propio, un dominio propio, quizás no. Quizás sí podamos hacerlo. ¿Qué usted considera, Neolfi, sobre esas cosas que deberíamos nosotros considerar al momento de tener una relación cristiana, hacer para poder llegar a la pureza, al matrimonio? Bueno, primero es importante entender que esto de lo que voy a hablar en este momento tiene mucho que ver con un estándar cristiano. Quizás si usted no es cristiano, esto le va a parecer un poquito extraño, no es parte de lo que es su estilo de vida. Pero los creyentes en Cristo entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto, si nosotros hemos entregado el corazón a Dios, nuestras vidas a Dios, pues nuestra sexualidad también le pertenece a Él. Esa es nuestra creencia. Así que basándonos en esa creencia, entonces todo lo demás tiene sentido. Y la pregunta que me acabas de hacer, yo podría hacerle como una clasificación, porque hiciste varias preguntas en una. Y dentro de esa clasificación podría primero elegir cómo nosotros, como cristianos, podríamos estar en un noviazgo y que en ese noviazgo nosotros podamos glorificar a Dios de tal manera que podamos cultivar la pureza sexual. En primer lugar, yo siempre recomiendo tener identidad como noviazgo. Que yo pueda saber por qué este noviazgo existe, para qué yo lo estoy construyendo, a quién le estoy dando la gloria, quién es el que está en el centro de este noviazgo. Si yo sé eso, si yo tengo eso claro, entonces todo lo que yo haga en el noviazgo va a pasar por ese filtro. Nadie va a tener que decirme qué yo debo hacer y qué no debo hacer, porque yo conforme a ese filtro, entonces voy a realizar las cosas que glorifiquen a Dios. Y ese filtro me va a permitir entonces ir a lo siguiente, que es el yo comunicarme con mi pareja, pero mi pareja tiene mis creencias. Si mi pareja no tiene mis creencias y yo estoy en yugo desigual, entonces va a ser difícil para mí poder comunicar ese filtro del que yo estoy hablando, que se convierte en límites. ¿Cuáles son esos límites? Esos límites que nos protegen y que yo debo tomar en cuenta para que entonces mis deseos e impulsos sexuales, que son naturales, porque todos somos seres sexuados, se puedan gestionar y yo pueda esperar hasta el matrimonio, que es la sombrilla que entonces a nosotros los cristianos nos permite tener una sexualidad saludable, disfrutable y plena. Pero ya cuando yo estoy casada con mi pareja, según nuestras creencias, ¿qué pasa? Que si mi pareja no es cristiano, no va a entender esos límites. No va a entender que yo tengo esos estándares, que yo tengo esa identidad, que yo quiero guardarme, que yo quiero cultivar la pureza sexual. Porque va a ver esto como desfasado, va a ver esto como algo que ya no tiene sentido en este tiempo, en esta era de la historia. Pero cuando mi pareja ama a Dios igual que yo, quiere glorificarlo igual que yo, tiene las creencias que yo tengo, entonces juntos nos podemos comunicar y llegar a acuerdos. Mira, dentro de nuestro noviazgo vamos a colocar el siguiente límite. Vamos a hablar hasta tal hora.
¿Por qué? Porque después de las 12 de la noche, la 1 de la mañana, algunos límites se pueden romper, Sí. ¿verdad? Y ya tenemos otro nivel de conversación, ya hay otras cosas que se van hacia otro espacio, empezamos a inclinarnos hacia algunos elementos que tienden a caer en el sexting, en el cybersexo y en otras prácticas que sabemos que, según nosotros los cristianos, son del reino de las tinieblas. Otro límite que quizás podríamos poner son los lugares. Ok. Mira, nosotros somos cristianos, somos una pareja de noviazgo que quiere agradar a Dios, pues mira, hay lugares que nos invitan a la fornicación, nos invitan a estar más juntos de la cuenta o nos invita a quizás nosotros entrar en una zona de intimidad que ya no vamos a poder parar. Y esto también es importante que lo sepamos. Nuestro cuerpo tiene zonas erógenas. ¿Cuáles son esas zonas erógenas? Esas zonas que cuando yo las toco o a mí me tocan, me generan un placer que si me siguen estimulando va a haber un momento en donde yo no me voy a poder detener. Y cada quien tiene un mapa erótico. Mis zonas erógenas quizás no son las tuyas, ni las tuyas, ni las tuyas. Exacto. Por eso es muy importante que nosotros las reconozcamos y que sepamos cuáles son esas zonas en donde desde que me tocan, ahí dice peligro. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Pues yo tengo que conocer mi cuerpo, yo tengo que conocerme. Y cuando yo me conozco, entonces ya yo sé que cuando me comunique contigo, que eres mi pareja, yo debo decirte, mira, aquí dice peligro. Aquí vamos a tratar, ¿verdad?, de hacer ajustes para que no sigamos haciendo cosas que sabemos que no honran a Dios. Y por último, en ese mismo sentido, otro límite sería también cuáles son esas conversaciones que tenemos. Los tipos de conversaciones. Porque no es lo mismo yo conversar contigo acerca de el dinero, las finanzas, pero también conversar contigo acerca de nuestros planes cuando nos vayamos a casar, pero también conversar contigo acerca de cuáles son las actividades que a nosotros nos apasionan y nos gusta hacer juntos, cuáles son aquellas metas que nos estamos proponiendo, a empezar a conversar contigo acerca de tú te vas a bañar y manda una fotico para yo verte. No es lo mismo, ¿verdad que no? Para nada. Porque una conversación va a llevar a otra cosa y otra cosa y otra cosa. De la fotico seguimos con un videíto, de un videíto seguimos con empezar a conversar sobre eso que vi, sobre eso que escuché. Y cuando tú vienes a ver, cuando tú y yo nos juntemos, ¿qué tú crees que va a pasar? Claro, ¿no? Es que las relaciones sexuales no se dan de que, o sea, por ejemplo, como dice, no es de que llegamos, no, es algo que se viene preparando. Entonces, sí, tiene No, y razón, por ejemplo, con eso de delicado. la foto, ahora WhatsApp tiene una actualización que se ve de una sola vez. Sí, Eso es un peligro. un gancho. Un gancho. Definitivamente. Eso es para que tengamos esa brecha, ¿verdad? Sí. De que al final ya no hay una excusa de que me van a luego De que a exponer ni nada, que yo lo puedo hacer y al final nadie se va a enterar. Sin embargo, recordemos, queridos, que dijimos al principio que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo no va a tu lado. El Espíritu Santo va dentro de ti. Así que como camina dentro de ti, todo lo que tú hagas, tienes que tratar de que no manche esa casa, que es su casa. No es tuya, es de Él. Y cuando tú la manchas con fornicación, con adulterio, con sexo oral en el noviazgo, porque mucha gente dice, no, pero yo no estoy teniendo coito, que era lo que tú mencionabas hace un ratito. Sí, mi amor, pero sexualidad no solo es coito. La sexualidad no solamente se resume a ese momento de penetración, la sexualidad tiene muchísimas otras prácticas que la incluyen, y hace un momento yo mencioné el sexting, el cybersexo, Sí. esos nudes que a veces mandamos, ¿verdad? Ese sexo oral que a veces entendemos que es insignificante, algo que nosotros no estamos haciendo porque entendemos que vamos a fornicar, sino para divertirnos y entretenernos, porque debemos llevar la intimidad a una profundidad. Y es muy, muy importante que si tú tienes un noviazgo cristiano, busques explorar primero la mente y luego el cuerpo. ¿Cómo es eso? Espérate aquí. Desarrollame eso ahí. Déjame acomodarme mejor. ¿Cómo hago esto? Dentro de un noviazgo cristiano debe haber más profundidad en cuanto a la conexión emocional que tú y yo queremos tener. Porque esa conexión emocional es la que nos va a permitir conocernos tan bien que esta relación funcione. Conectar tan bien que luego cuando nos casemos la sexualidad sea funcional, sea una sexualidad plena,
porque nosotros tenemos que recordar que el órgano más erótico del cuerpo es el cerebro. El órgano más erótico del cuerpo no son los genitales. Nosotros a veces creemos que con el toque de los genitales una persona ya va a obtener un placer máximo. Y si una persona no tiene disponibilidad mental y no se siente cómodo, no se siente cuidado, protegido, deseado, amado, probablemente no estará disponible para tener una relación sexual que sea plena y sea disfrutable. Así que si en el noviazgo nosotros no tratamos de conectar de tal manera que nuestras conversaciones sean conversaciones que yo diga, wow, me encanta estar con esta persona, me siento tan bien, podemos hablar de todo, nosotros conectamos de verdad. Claro. Yo puedo ir a un matrimonio con este ser humano. Entonces luego no digamos que, ay, en la cama no nos llevamos bien. Mira, si empiezan a llevarse bien de manera emocional, esa conexión emocional los va a llevar a tener una excelente conexión sexual. Sí. Y eso comienza en el noviazgo. Ese es el miedo de muchas personas, como que por lo menos el que viene del mundo, ya yo he probado que, ¿y cómo entonces yo ahora me voy a meter con una gente con la cual yo no sé cómo me voy a llevar íntimamente? Eso es como una limitante que tienen. Incluso yo tengo una amiga que me dice, ay amiga, yo quiero ir para la iglesia, pero cuando yo tengo un novio, nos vamos los dos juntos, porque yo no voy a entrar a la iglesia sin novio, porque tienen como ese temor, sienten que es más fácil. Ejemplo, yo llegué con mi novio, aunque estemos en fornicación, y ya nosotros sabemos lo que, cómo nos conocemos íntimamente, y bueno, nos convertimos y nos casamos. Pero les da miedo como explorar eso de cómo va a ser ahora yo de casarme con una gente que yo nunca he tenido intimidad y después sí no me gusta. Pero sí, estoy muy de acuerdo con lo que usted nos Hay que desmontar esa idea. Es como menciona Neolfis, que tú debes primero conectar con esa persona desde aquí. Entonces ya a partir de ahí, como que lo demás se acoplaría. No sería problema, pero es lo que tú mencionas, hay personas que vienen con ese temor. Entonces es una idea que ya se trae, que hay que desmontar, y es todavía más complicado que simplemente aprender desde cero. No, mira, a mí misma, que siempre he estado en la iglesia, hay personas de quien consejos, que no son consejos, me dicen, tú deberías experimentar primero, porque y si después se casa y no te gusta, te va a tener que divorciar, va a ser matrimonio fracasado. Pero yo entiendo que si Dios me permitió estar con esa persona, porque claramente si tengo una relación va a ser parte del propósito de Dios, entonces también Dios va a permitir que nosotros nos alineemos hasta en lo sexual. Entonces, ¿cómo es posible que yo va a tener el temor de que quizás esa persona en lo sexual no me guste? Si está bajo el plan de Dios, Dios no me va a dar algo incompleto, Dios me va a dar algo completo. Mira, lo que tú dices es tan real, porque la sexualidad es una danza. Es una danza que tú y yo juntos vamos creando. No es algo que mágicamente, como mucha gente cree, que es lo que tú decías hace un momento, se genera y tú y yo tenemos compatibilidad en el sexo, pero tú y yo no. Pero con el otro no, pero con aquel no, pero con este sí. No es así. Si tú y yo creamos una conexión y una compatibilidad emocionalmente y en todas las demás áreas, cuando vayamos a la cama o a cualquier espacio en donde tengamos una relación sexual, entonces eso se va a traducir en una conexión y en una danza erótica, porque tú y yo queremos volvernos uno, que es lo que la Biblia dice. Cuando Adán y Eva fueron presentados, lo primero que Adán dijo fue: ¡wow! Esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Si nosotros traducimos esto, yo me imagino que Adán habrá dicho: esta mujer es mía. Esta es dominicano que Dios me dio. ¡Wow! Y dice la Biblia que conoció Adán a Eva. Si nosotros revisamos el contexto de esto y la traducción de ese texto, lo que quiere decir es que la exploró. Es que empezó a conocer cada una de sus áreas, cada una de sus partes. Empezó esa danza de la que yo te estoy hablando, que no tiene que ver con el hecho de que, no, con otra persona tenía compatibilidad y con esta no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esa danza se va creando entre los dos. Y nosotros juntos vamos construyendo una relación en donde la sexualidad sea un deleite, sea disfrutable. Nosotros nos amemos, nos entreguemos uno al otro. Pero eso no se va a crear, dice que, no, déjame buscarme un novio afuera primero para entrar a la iglesia. No, queridos. Y hablamos otra vez de la identidad, que fue la pregunta que me hiciste al principio. Cuando yo no tengo identidad, yo entiendo que esas cosas son muy trascendentales, que son muy relevantes.
Pero cuando yo tengo identidad, yo sé que independientemente de la persona que yo haya elegido, si yo hago una conexión con esa persona emocionalmente y Dios está dirigiendo esta relación y nosotros nos sentimos cómodos uno con el otro, entonces la sexualidad será extraordinaria. Excelente. Yo tengo otra pregunta. Como estamos hablando de tentaciones sexuales y todo esto, usted sabe que hay personas que llegan al evangelio ya, que han recorrido un camino, ¿verdad? Han tenido pareja y todo eso. Entonces, sus relaciones sexuales se traducen, o sea, tienen como las relaciones sexuales la traducen en emociones. O sea, caen en los pecados sexuales no por una euforia o por una carnalidad, sino por cosas emocionales, porque aprendieron a recibir y dar amor vía eso, o sea, vía la sexualidad. ¿Cómo una persona puede trabajar eso? Mira, así como muchas personas cuando tienen problemas que resolver, heridas que sanar, vacíos que llenar, recurren a las adicciones, recurren al alcohol, recurren a las drogas, recurren quizás a unas malas relaciones que son tóxicas, que nos dañan. Asimismo, hay gente que para llenar esos vacíos y curar esas heridas de manera inadecuada, recurren al sexo. Porque en ese momento se sienten completamente satisfechos, amados, deseados. Y entonces ese shot de dopamina que le genera al cerebro como ese bienestar momentáneo, te hace sentir que tú eres la persona más afortunada del mundo, pero es en ese momento. Inmediatamente este shot de dopamina concluye y entonces viene este vacío en donde yo voy constantemente a necesitar más y más y más y más. Yo me voy a enganchar a ese tipo de práctica y la voy a necesitar siempre para poderme sentir bien. ¿Por qué? Porque estoy llenando mis vacíos de una manera incorrecta. En vez de buscar cuál es la raíz de ese vacío, cuáles son las raíces de esas heridas, buscar una ayuda que es una ayuda adecuada, en este caso buscar algún profesional de la salud mental que me ayude a explorar de dónde vienen esos traumas, de dónde vienen esos vacíos, para yo poder empezar a trabajar en mí, en mi autorrealización, en mi identidad como ser humano, en mi amor propio, que muchas veces mi autoestima también está desregulada, y entonces yo no necesitar que una persona me diga, mira, ven, vamos a tener relaciones sexuales, para entonces yo sentirme valorada, sentirme querida, sentirme amada. Y tristemente nosotros nos encontramos incluso dentro de la misma iglesia con personas que todavía hay heridas que no las han sanado y que entienden que pueden sanar esas heridas o que pueden llenar esos vacíos estando con seres humanos que al final los están cosificando porque te están usando. Quizás saben que tú tienes esas heridas, están evidenciando en ti esas flaquezas y entonces aprovechan que tú tienes esos vacíos para ellos llenarlos de manera inadecuada. ¿Tú crees que no hay mucha gente que sabe que esa persona lo que es una víctima, que esa persona lo que es una persona que está buscándome a mí para poder llenar un vacío que tiene y yo aprovecho ese vacío para entonces hacerle daño, porque le estoy haciendo daño. Estoy tratándola como un objeto, la buscan solo para sexo y tienden a no tener ningún compromiso con ellas. Y es importante nosotros como cristianos que podamos asegurarnos de que cuando vayamos a tener una relación, si en privado me estás pidiendo algunos quizás de estos pedidos que hacen estos chicos, pueden ser fotos, pueden ser videos, pueden ser salidas y quizás momentos en donde tú vas a deshonrar a Dios, pues que tú puedas tener esa firmeza de decirle, mira, en público tú y yo no tenemos una relación formal, en público tú y yo no tenemos un compromiso, así que en privado yo no tengo por qué darte beneficios que tú lamentablemente no mereces, porque no eres la persona que Dios trajo a mi vida, no eres la persona que está ayudándome a crecer, no eres la persona que está ayudándome a acercarme al Señor, eres la persona que está robándome mi identidad, robándome mi autoestima y robándome mi pureza sexual. Así que ahí es que tenemos que nosotros colocar un límite y decir, yo elijo a Cristo y no esta relación. Sí, porque al final lo que hacen es más daño. Porque las personas lo hacen para llenar el vacío, pero luego, como menciona Neolfis, entonces vuelve
el vacío. Y tú estás con esa otra persona y entiendes que todo está bien, pero sin embargo lo que te estás haciendo al final es más daño, porque cada vez el vacío es más grande, por el tema de que se crea un círculo, Sí. y los círculos en todos los aspectos son muy frustrantes. Tú crees que no vas a salir de ahí, entonces es todavía más dañino. Yo, de manera personal, también tengo una pregunta, y es el hecho de que muchas personas consideran que son muy fuertes, que son muy espirituales, que tienen una relación muy fuerte con Dios y que no tienen que abstenerse de ciertas cosas o de ir a ciertos lugares, de tener ciertos momentos, ciertas conversaciones. Entienden que no va a pasar de ahí. Yo todo lo puedo. Exactamente, Cristo todo me lo puedo. fortalece. ¿Qué consejo se le podría dar a esas personas, independientemente de que tú estés muy bien espiritualmente? Bueno, como son muy espirituales, yo les voy a hablar de manera espiritual. Y les voy a decir que el diablo no respeta años en la iglesia. El diablo no respeta rangos, no respeta ministerios, no respeta conocimiento bíblico. Cuando tú le abres una brecha, él está preparado para entrar. ¿Y cómo yo le abro una brecha al diablo? Cuando yo creo que él a mí no me va a tentar porque yo soy muy fuerte espiritualmente. Y entonces, ¿qué yo hago? Que yo me confío. Y esa es una de las armas más positivas en el reino de las tinieblas, porque les da resultados. Pero es una de las armas más negativas en el reino de la luz, porque nos acerca más al pecado. Entonces tenemos nosotros que llevarnos de lo que dicen las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Que nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que proteger nuestra salvación con temor y temblor, y que nosotros tenemos que estar constantemente con los ojos abiertos, constantemente apercibidos. Incluso menciona que debemos huir de las pasiones juveniles. Claro. ¿Y por qué Correcto. debemos huir? Oye, hay personas que entienden que el huir los hace débiles. Sí. Yo entiendo que es lo contrario. Te hace notar o refleja que tú tienes sabiduría. Es que la Biblia nos manda no a enfrentar esas pasiones juveniles, no a ponernos a luchar con ellas, ni a jugar con ellas, ni a estar allí como déjame ver si yo caigo, déjame ver qué tan fuerte yo soy. La Biblia nos manda a huir por esa razón. Porque si nosotros huimos de ellas, ¿hacia dónde corremos? Hacia el Señor. Hacia el Señor, que es lo Sí. que Dios quiere que nosotros hagamos, que reconozcamos nuestra debilidad. El que quiere estar firme, mire que no caiga, porque el que juega con fuego tarde o temprano se quema, señores. Entonces Claro. tú y yo no somos tan fuertes como para no caer. Yes. Permitamos que el Espíritu Santo siempre nos ayude a huir de las tentaciones y correr hacia el Señor. Yo una pregunta también. Sí, bueno, bueno, es que va muy relacionado con lo que Neolfis nos está explicando aquí. Yo tengo un criterio y lo digo por vivencia, o sea, no lo digo de que porque lo vi, que lo interpreté. Yo digo que las personas iguales se atraen, o sea, según en la sintonía en que tú estés, tú vas a dar con ese mismo tipo de gente. Entonces, en esos términos de desorden sexual y esto, cuando tu nivel emocional, espiritual no está adecuado, tú vas a dar con el mismo tipo de persona, o sea, al nivel en el cual tú te sientes. La gente le dice fuera del evangelio energías. Tú te vas a dar con esas mismas energías. Entonces, como que uno tiene que cuidar esas cosas, ¿verdad? O sea, como identificar si estoy débil, buscar a alguien maduro de la fe, al cual yo pueda expresarle, buscar ayuda psicológica, como usted bien mencionó. Yo, en lo personal, tuve un proceso hace un año atrás donde mis emociones no estaban equilibradas. Incluso en un episodio yo dije algo y lo solté así, lo dejé como en el aire, que yo dije que un momento que el evangelio no me estaba funcionando, pero yo no terminé de desarrollar la idea y todo el mundo se cree que, y Raquel, que muchacha, pero no era en sí, sino porque habían cosas en mí que yo desconocía, porque yo estaba quizá volviendo a ciertas prácticas y era por ese mismo tema, porque habían historias en mí que yo no conocía y que yo verdaderamente necesitaba medirla con la ciencia. Obviamente, primero el evangelio, gracias a Dios, que llegó primero a mí, pero dentro del evangelio hubieron cositas que me tambalearon. Entonces, me gustó mucho esa parte de esa recomendación. Claro está, usted, aparte de cristiana, es terapeuta y es bueno también decirle a esas personas que se creen muy fuertes, muy espirituales, que no necesitan
nada, o sea, necesitan herramientas, exactamente, ni psicólogo, ni necesitan un hermano maduro en la fe para que los guíe y todas esas cosas. Así que estoy disfrutando mucho esta conversación. Yo tengo una pregunta, porque es que no me puedo quedar con esa. Mientras hablábamos de las limitaciones, que usted señalaba algunas cosas, mencionó de que es bueno que uno se conozca para entonces poner los límites, porque claro está, hay que hablarle con claridad a nuestras parejas y decirle, mira mi amor, por ahí no, porque por ahí me está el botón de encender, ¿verdad? Pero entonces una persona, por ejemplo, que nunca ha tenido una experiencia, ni que ha conocido eso, o que ni siquiera ha tenido una relación, ¿cómo va a conocer su límite? ¿Cómo se va a conocer a sí misma para decirle a su pareja, ok, por ahí no? Es que de eso es que se trata cuando tú estás en una relación, que inmediatamente ocurre cualquier beso, cualquier roce, cualquier caricia, tú comienzas a identificarlo. O sea, no es un tema de que tú antes de estar en una relación, tú lo vas a identificar y tú vas de una vez a saber cuáles son esas zonas erógenas. Tú vas a estar con tu pareja. Y en algún momento esa pareja te va a tocar, en algún momento te va a acariciar, en algún momento te va a besar. Y hay besos y hay besos. Exacto. Sabemos que hay besos y hay besos. Hay unos besos, Es una ciencia. Claro. Descífrela, Hay unos besos que reflejan ternura. Hay unos besos que reflejan como esa protección, ese cariño que te tengo. Pero hay unos besos que reflejan, yo te quiero comer. Exacto. Yo te quiero poseer. Yo estoy hambriento de ti. Entonces, ese tipo de besos tiene una evolución. No llegan de la nada. No llegan de la nada. Primero pasamos por esos besos que reflejan ternura, pero cuando ya se unen a las caricias, y esas caricias entonces son las que se unen a las zonas erógenas de las que estábamos hablando, allí es que se comienzan entonces a producir esos besos que terminarán en un desenfreno que ya tú no vas a poder hacer nada. Yo siempre digo que si tú comienzas a cantar el himno nacional, ¿qué es lo que va a ocurrir después que tú lo cantes? ¿Qué van a subir la bandera? Claro, van a subir la bandera porque los símbolos patrios van juntos. Entonces, cuando tú comienzas, me beso y me beso y me beso, ustedes saben por qué me beso y me beso y me beso y sin freno y vamos a darle para allá como que no hay mañana, ¿qué va a pasar? Después van a decir, oh, ¿y dónde estamos? ¿Y qué pasó? ¿Quién no estaba aquí? ¿Quién no quitó la ropa? Ustedes mismos. Pero no colocaron límites desde el principio, desde ese beso que estamos hablando, que refleja ternura, que refleja ese cariño que te tengo. No se colocaron límites. Se siguió y se siguió hasta que llegó un punto en donde el frote, esas caricias donde se supone que ya tú sabes que no deben, es estar siempre solos. Y eso también incluye lo que hablábamos hace un rato de la integración, como tú decías, de integrarme con gente que me sume, de yo poder entender que hay personas que como tienen esas mismas carencias que yo, me van a hacer caer. Porque si yo comienzo a tener esa cercanía, de hecho, señores, a los adictos se les manda a cambiar de círculo. Claro. Es uno de los pasos, se les manda a cambiar de círculo. ¿Por qué se les manda a cambiar de círculo? Porque se sabe que ellos van a volver a caer si ese círculo es parte de su día a día. Entonces, esta gente que sabe que está lidiando con esto, cuando tengan una relación de noviazgo, reconozcan que la otra persona también está lidiando con lo mismo. Entonces, juntos, ¿qué es lo que vamos a hacer? A pecar. Y ahí es donde entra yo elegir correctamente para que Dios me ayude a que yo pueda cultivar la pureza sexual. Hay un libro muy interesante que yo me leí el año pasado y lo voy a leer de nuevo este año porque lo leo varias veces. Se llama Las mujeres que aman demasiado. Buenísimo. Y al terminar el libro yo me sorprendí porque ellos dan te indican como que lo mismo que te acabo de decir es como un círculo tipo, ya, para que no se me vaya la idea, el que estés en vivo, véanse. Todo es una comunidad. O sea, al adicto se le envía a hacer comunidad con personas que quieran sanar o que ya hayan sanado. Es el igual en ese ámbito amoroso, sexual y todas esas cosas. Si tú tienes esa situación, haz comunidad con personas que ya hayan pasado por esa situación, que no quieran estar ahí. Es como, yo lo vi como la vida de fe. O sea, como la vida de fe. ¿Qué nosotros hacemos en comunidad? ¿Qué es la iglesia? Levantarse uno con el otro. Entonces, es como así mismo. Indica todo eso, como que
créate un grupo de apoyo con personas que ya hayan pasado por esa situación y que te ayuden. O sea, no te metas con gente que tú sabes que están en la misma situación lidiando con lo mismo que tú, porque no vas a avanzar. O sea que al final todo se conecta. Porque, como mencionó Neolfis, tú debes, primero que todo, tener la confirmación de que Dios te mandó esa persona de manera específica. Ya a partir de ahí, cuando tú sabes que es la persona correcta, tú también entiendes que es una persona que te va a aportar, que no te va a restar. Y que te va a honrar, sobre Así todo. es. Aleluya. Wow. Este tema era muy necesario, yo creo. Definitivamente. Hablo mucho. Lo digo, el secreto. Eso todo el mundo lo sabe. Y Raquel nunca ha tenido novio. Ella, óyeme. Perdón, ¿qué pasó? Un accidente tras esa No se revelación. habla de esas cosas. Esos fueron los redoblantes de esa revelación. Óyeme. Entiéndanlo como Estoy eso. dando una promoción. ¿Tú crees que es mala? Es una promoción Yo no sé si es bellísima. bueno. Y le presentamos a Raquel, una sierva de Dios. Raquel, lo siento. Es que yo me gozo. Es que yo no tuve esa oportunidad Bueno, qué que ella bueno. tuvo. Eso es Gracias. lindo, de verdad. Qué hermoso, hermoso. Y a mí me gusta como ella se entusiasma y ella se queda así cuando estamos hablando de esos temas. Ojo, ya hace un Me gusta aprender. Buenísimo, porque ella hace unos aportes como a veces. Que yo, que bueno, Raquel, ¿y qué fue? Que lo vi en la hermana, esto, lo otro. Pero fíjate en algo, yo rescato algo de eso. Sí. Ella es soltera y no ha tenido novio, pero ella se está educando. Exactamente. ¿Tú sabes qué quiere Como decir debe eso? ser. Que ella tiene una actitud hacia el crecimiento y la evolución como persona. Eso. Muchísima gente que yo conozco y que ustedes conocen, desde que escuchan estos temas, dicen, yo no voy a escuchar eso. No, no Porque quieren. eso no es de Dios. ¿Para qué van hablando de sexualidad? Eso, la Biblia no habla de eso. Y tú ves que se cierran, no quieren escuchar, pero por otro lado están haciendo cosas incorrectas. Entonces no me educo, pero practico cosas que sé que están mal. Y en la soltería hay mucha gente que dice, yo soy soltero, a mí no hay que hablarme de sexualidad. Mi amor, tienes Es la que persona que más necesita. Claro que educarte, sí. porque cuando ya te cases, se supone que ya debes ir con una educación desde una cosmovisión cristiana. Obviamente no estamos hablando de morbosidad, porque No. aquí en ningún momento hemos mencionado el morbo. Nos hemos manejado desde una cosmovisión y una perspectiva cristiana, pero hay que educarse. Los solteros tienen que educarse en sexualidad. Sí. Y te aplaudo, te valido y me encanta. Claro que sí. Gracias. Yo he escuchado a algunas personas que dicen de que no, porque es que eso despierta curiosidad. Y después la gente va a comenzar a experimentar para saber. Pero es que no, eso Es al tiene que ver revés. también en la madurez también de la persona. No, y que, o sea, como menciona Neolfis, nosotros no estamos hablando desde un morbosidad. ámbito morboso. Todo va a depender desde la óptica con la que tú quieras aprender y para qué tú También. quieras aprender. Exactamente. Yo entiendo que este tema está más que desarrollado. Y me encantó. De verdad que sí. Totalmente. A mí también, de verdad que sí. Esta es la parte 1. Tiene una parte de lo más fuerte. Así que sigan viendo. Como dice el TikTok, sigan viendo, sigan viendo. Mira, vamos a despedir, nos vemos en breve. Y que nadie me el próximo episodio. Bye bye, gracias, Episodio Neolfis. dos. Siempre, siempre. Muchas gracias.